Si ustedes se dan cuenta, son bastante complejos. O sea, prácticamente viene todo de lo que está, es todo lo que hemos estado viendo, se refleja en lo que es estequiometría. Mire, tendríamos que llegar hasta gases, pero por lo regular el tema de gases yo lo dejo para el próximo semestre. ¿Por qué? Porque con estequiometría es donde la mayoría les cuesta un poquito, y incluso lo que es el valor ahorita de pH no puede avanzar con ustedes. Esa otra que también tiene un poquito de complejidad. Pero son temas de que cuando no lo logra abarcar, se los doy en el segundo semestre, porque el segundo semestre solo son 4 temas. En cambio, en el primero, ustedes en el pensum son 11, 12 temas los que se les da. Es aún más. O sea, el contenido es extenso. De la química general 1 es bastante extenso. La química general 2 es bien poquito. Yo siempre he dado la recomendación desde que se debería de llegar hasta nomenclatura de compuestos cuaternarios y de ahí concentraciones, ¿sí? Polaridad, normalidad, porcentajes, ahí. Ya estequiometría para lo demás debería ser el siguiente semestre. Pero no, usted sigue el pensum de esa manera. Y como está homologada en otras universidades, extensiones de la universidad, sí es así. No llegan a estequiometría. Pero no son homólogas con la central. Entonces, estequiometría sí no llegan, pero ni cerca siquiera, solo se quedan hasta compuestos cuaternarios. Pero bueno, no coman ansias. Vamos a ver cómo están de las zonas en esta semana y vemos que se pueda llegar a rescatar. Bueno, este reglamento teórico nos hemos quedado acá: porcentajes de pureza, masa de compuestos puros y masa de compuestos impuros. ¿Qué se refiere al porcentaje de pureza? Dentro de los diversos compuestos que se utilizan dentro de la agroindustria, no las vamos a encontrar al 100% puros. Unos los encontramos con un porcentaje de pureza, puede ser al 98, al 60, 70%. Hay diferentes tipos de pureza. Pero basándose en eso es que se determina cuánto reacciona de alguna sustancia o reactivo para crear un producto. Entonces, la fórmula para medir la pureza sería la masa del compuesto puro dividido la masa de compuesto impuro por 100. También es válido decir que podemos decir la sustancia pura más las impurezas da el 100%. De igualmente podemos decir que las sustancias puras puede ser igual forma de decir sustancia impura por el porcentaje de pureza. Entonces, tenemos el primer ejemplo. Dice, en 40 gramos
del cloruro de amonio del 85% de pureza, ¿cuántos gramos del compuesto son puros? Cuando dicen, bueno, 85% de pureza, ya les están dando un porcentaje. Entonces están hablando de que esos 40 gramos es un 85%. ¿Cuánto realmente existe de cloruro de amoníaco quitando las impurezas en esos 40 gramos? Entonces, de la misma manera utilizamos la fórmula. ¿Qué decía la fórmula? Que del porcentaje de pureza se puede calcular a través de la masa pura dividido la masa del compuesto por 100. Entonces, ¿qué conocemos acá? Los gramos que nos están dando que son impuros. ¿Qué otra cosa conocemos? El porcentaje de pureza que son 85. 85 dividido los 100. 100 quiere decir de que en 85 gramos vamos a tener 100 gramos impuros. O sea, cuando le dicen ustedes 85%, va a ser que 85 gramos puros van a estar presentes en 100 gramos totales. Quiere decir que 85 o 100 menos 85, estamos hablando que 15 gramos serían las impurezas. A eso se refiere. Entonces, los 40 gramos por 85 dividido 100 quiere decir que tenemos de los 40 gramos, 34 gramos de cloruro de amoníaco puro y el resto son impurezas. Entonces, si restamos, por ejemplo, el 40 menos 34, quiere decir que de los 40 gramos de ese compuesto, 6 gramos van a ser de impurezas y 34 de la sustancia pura. ¿Dudas? ¿Preguntas? Solo si podría regresar la diapositiva, Lick, para ver la La fórmula. fórmula. Igual la presentación está en la plataforma. Sí, ya la vieron, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, acá tenemos otro ejemplo. La caritenina se trata en un horno con 1 kilogramo de coque, que es carbón impuro, y se obtiene 4 kilogramos de estaño, quedando sin reaccionar 3 moles de óxido de estaño, y la reacción ocurre de la siguiente forma. Tenemos la siguiente ecuación. Óxido de estaño, dióxido de estaño más 2C, que sería carbono, va a producir monóxido de carbono y estaño. Acá ya la están colocando balanceada, por decirlo así. Vamos a ver si está balanceada. La pregunta dice, calcular el porcentaje de carbono en el coque. El coque es el carbón impuro. ¿Y cuántos kilogramos de óxido de estaño se colocaron en el horno? Entonces, empezamos. Vemos que la ecuación está balanceada así, un estaño, carbono 2, oxígeno 2, oxígeno 2. ¿Qué me dan y qué me piden? Tenemos
1 kilogramo de coque, quiere decir que tenemos 1 kilogramo de carbón y 4 kilogramos del óxido. ¿Y cuántos kilogramos se colocaron al horno ahora? Dice, se debe partir desde precisamente los 4 kilogramos que estamos obteniendo, que es el estaño. Entonces, ¿cuánto fue necesario de agregar del óxido para hacer reaccionar el kilogramo de coque y producir esos 4 kilogramos de estaño? Como ya nos están dando la cantidad que se produjo, valga la redundancia, del producto, y como los moles o el peso molecular está convertido gramos a moles en esa tabla periódica, pasaríamos entonces los kilogramos del estaño que se produjo a gramos. Entonces tenemos que 4 kilogramos sabemos que son 4.000 gramos. Y el kilogramo de coque, que es 1, serían 1.000 gramos. Entonces partimos desde el estaño. 4.000 gramos de estaño se multiplican para pasar esos gramos de estaño a moles y poder hacer mi estequiometría. Un mol de estaño va a tener un peso de 118.71 gramos. Entonces se van los gramos con gramos y ya nos quedan los moles de estaño. Y vemos nuestra relación estequiométrica, viene ahorita, que es esta que está acá. Sabemos que un mol de estaño se produjo a partir de un mol de óxido de estaño. Entonces, un mol de estaño se produjo a partir de un mol de óxido de estaño. Se van los moles de estaño, y me quedan los moles de el óxido de estaño. Y para saber en gramos cuánto es que se colocó dentro del horno, lo pasamos según el peso molecular. Sabemos entonces que un mol de óxido de estaño va a tener un peso molecular, de 150.71 gramos, que es lo que está aquí. Y eso me va a dar un total de 5.078.25 gramos de óxido de estaño, que equivalen a 5.07 gramos. ¿Dudas o preguntas? Hasta ahí es lo que hemos visto nosotros de ejercicios. No hay algo que tenga que ver con porcentaje. Ahora me dicen que de eso, ¿qué cantidad realmente reaccionó de óxido de estaño? Entonces partimos de los óxidos de estaño que se agregaron al horno, que fueron 5.078.25 gramos. Sabemos entonces que aquí en los 3 moles de óxido de estaño se relacionan con que un mol va a tener el peso de 150.71 gramos. Y en total estaríamos hablando de 4.626.12 gramos de óxido de estaño que reaccionaron dentro de la máquina o dentro del horno. Ahora le pregunta, calcular el porcentaje del carbono del coque que está impuro. Sabemos que lo que se agregó fueron los 4 kilogramos, que los 4 kilogramos los pasamos a gramos, fueron 4.000 de estaño. Y sabemos que esos de 4.000 estaños, pues equivale a un peso de 118.71 gramos de estaño, pesa un mol. Quitamos los gramos con los gramos.
De allí sabemos que 2 moles, un mol de estaño se produjo a partir de 2 moles del coque o carbono impuro. Y un mol de carbono impuro pesa, un mol pesa 12 gramos. Entonces ya llegamos desde el estaño hacia la cantidad del coque y fueron 108.69 gramos del coque. Entonces, puro en sí, el peso sería de 808.69 gramos de coque puro, carbón puro, dividido los 1000 gramos que nos estaban dando, que era 1 kilogramo, que es el kilogramo impuro. Lo multiplicamos por 100 y nos daría que 80.86% es el porcentaje de pureza que tiene el carbono dentro del coque. Esto indica que 80.86 gramos hay de carbono puro en 100 gramos de el coque, que es el impuro. ¿Dudas o preguntas? Los 1000 gramos, ¿dónde se sacaron, Lick? Los 1000 gramos es del kilogramo. En la pregunta les dicen acá, por ejemplo, lo que reaccionó fueron 3 moles, de ahí salen los 3 moles. El que reaccionó es 1 kilogramo, dice que se trata el estaño, el óxido de estaño se trata al horno con 1 kilogramo de coque. O sea, este kilogramo de coque es impuro, es carbono impuro. De allí sacan estos 1000 gramos de ese kilogramo. O sea que el kilogramo se pasaron a gramos y son 1000 gramos. Ese es el impuro. Y el puro se sacó a partir de los 4 kilogramos, de ahí salieron los 4000 de estaño que se produjeron a partir de el carbón. ¿Por qué carbón? ¿Por qué podemos decir, bueno, de por qué ese es el que está puro, licenciada? ¿Por qué? Porque dentro de una reacción química van a reaccionar los elementos puros y lo que es trazas, elementos trazas que le decimos, o lo que es solamente de relleno dentro del principio activo, no van a reaccionar. Van a estar en el proceso, pero no van a ser parte del producto. Entonces, porque se sabe que es el estaño, se produjo a partir de mi relación estequiométrica dentro del horno. Y quiere decir que 808.69 gramos puros fueron los que reaccionaron. No reaccionaron el kilogramo en total, sino solamente 808.69. Y entonces, para saber en cuánto era el porcentaje de ese coque que se agregó, porcentaje de pureza, pues era o se encontraba en el 80.86%. No sé si respondí su pregunta, Freddy. Sí, gracias, Lick. ¿Otra duda? ¿Alguien más con dudas? Lick, una consulta. ¿Siempre Sí. se va a empezar con el puro y después el impuro o se puede hacer al revés? Mire, pues, aquí lo que estamos viendo es el porcentaje de pureza. ¿Por qué les estoy explicando esto? Es porque lo que hemos visto de estequiometría anteriormente se asume que los reactivos que están participando en la reacción química son puros. A eso se refiere. Ahora bien, llevado a la práctica real,
la mayoría de productos que ustedes encuentran en el mercado están con un porcentaje de pureza. Ahora que ustedes fueron al laboratorio, se pudieron dar cuenta de que, por ejemplo, un ácido clorhídrico no se encuentra al 100% puro, sino tiene un cierto grado de porcentaje de pureza. Entonces, si no los encuentran puros, es necesario saber cuánto de ese compuesto o de esa cantidad que ustedes utilizaron reaccionó. Y si ustedes conocen el producto y solo les dicen, fíjese que está impuro, pero no saben qué el porcentaje de pureza para poder generar un resultado o una conclusión, pues en papel tienen que realizar y encontrar la pureza de esa sustancia. No sé si resolví su duda, Luis. Sí, Lick, gracias. Bueno, entonces, este es otro ejercicio. Dice, el antimonio se obtiene calentando estivina. Esta estivina pulverizada con chatarra de hierro, pues el antimonio fundido se extrae del fondo de los recipientes donde ocurre la reacción. Y esta es la reacción química. Veamos que esté balanceada. Sí, está balanceada. Entonces, suponga que se calientan 600 gramos de estivina con 250 gramos de limaduras de hierro para producir 320 gramos de antimonio. ¿Qué permiten, qué nos están pidiendo ahorita? Reactivo limitante, la cantidad de reactivo en exceso, el porcentaje del rendimiento y el porcentaje de conversión. Porcentaje de rendimiento y el porcentaje de conversión. Ya nos dieron la cantidad que se produjo experimentalmente, pero teóricamente es la que se va a calcular ahorita. Y el porcentaje de conversión quiere decir cuánto de esta sustancia pulverizada pura se llegó a producir. Entonces, la primera incógnita de reactivo limitante ustedes la pueden hacer. La segunda, que es la cantidad de reactivo que está en exceso, pues ya también lo pueden hacer. El porcentaje de rendimiento teórico versus el experimental, también lo pueden sacar. Y lo único que no conocen o que todavía están revisando es el porcentaje de pureza. Entonces, ustedes ya pueden calcular el inciso 1, 2 y 3. Realícenlo, por favor. Y me dicen, para poder llegar al último. O lo realizamos juntos. Mejor, licenciada. Pero entonces ustedes necesito que me ayuden con los pesos moleculares y hacer los cálculos porque mi calculadora científica no sirve. Bueno, Va. Vamos a iniciar.
Y lo bueno es que no encuentro lo de mi lápiz, pero lo voy a hacer en una hoja y ahorita les mando la imagen. Está bien, Lick, gracias.
Me mandé al grupo, por favor, me sacan el cálculo de eso, de ese primero. Les mandé la foto. A mí El me peso salió molecular es 3.53. Recuérdense que tienen que calcular el peso molecular, porque eso sí no lo coloqué ahí. El peso molecular es de 339.67. 39.67. Muy bien. A mí me salió 3.53, Lick, ya todo hecho. A mí me salió 3.53. Les envié ya el otro, lo revisan también, por favor. ¿Cuánto le salió? 2.98. Bueno, entonces, uno produce 3.53 y el otro produce 2.98. ¿Cuál sería el limitante y cuál sería el exceso? El de hierro sería el limitante, ¿no? El de hierro sería el limitante. Entonces, el reactivo limitante sería el hierro. Ya tenemos la primera. Ahora dice lo demás. ¿Cuánto fue lo que no reaccionó? O sea, lo que no reaccionó. O sea, lo que nosotros tenemos en exceso es los 3.53 moles. Ese es el reactivo que está en exceso. Ahorita les digo para que me hagan el cálculo.
¿Me pueden dividir, por favor, 2.98 dentro de 2? No sé si lo puedo hacer acá. .49 moles. Les mando ahorita el siguiente. Les explico. De los que reaccionan, o lo que se produce, que es mi reactivo limitante a partir del hierro, realmente se producen pues 2.98 moles de forma teórica. Entonces, a partir de los 2.98 moles de el antimonio, estequiométricamente, si hago mi relación, 2.98 moles, sabiendo estequiométricamente que se produjeron 2 moles de antimonio a partir de 1 mol de la estivina. Entonces, quiere decir que 1.49 moles de estivina fueron los que reaccionaron para producir los 2.98. Entonces, si hubiese reaccionado la totalidad de la estivina, hubiese sido 3.53, pero como está en exceso, los 3.53 yo le resto lo que sí reaccionó, que es el 1.49, quiere decir que 3.53 menos 1.49, el exceso es 2.04 moles que no reaccionaron. ¿Me entendieron? No, Lick, ¿será que repite, por favor? Bueno, el reactivo limitante es el hierro. Por lo tanto, solamente se produjeron 2.98. Es lo que les mandé en la fotografía, ¿verdad? 2.98 moles. Entonces, a partir de los 2.98 moles, voy a sacar lo que sí reaccionó de la estivina. A partir de 2.98 moles de antimonio. Entonces, esos 2.98 moles lo relaciono estequiométricamente multiplicándolo por 1 mol de estivina, que sería el Sb2S3, dividido los 2 moles de antimonio que eso produjo. Entonces, los 2.98 dividido, multiplicado por 1, dividido 2, me da el resultado de 1.49 moles. Quiere decir que la estivina solo reacciona 1.49. El resto es exceso. ¿Y cuánto es el resto? Entonces, 3.53 moles, que es lo que hubiese producido, menos los 1.49, me da el resultado de 2.04. Entonces, ¿me lo entendieron? Ahora para sacar el rendimiento. El rendimiento dice que debe ser el real dividido el teórico. ¿Y cuál es el real? Pues el real dice que son 300 gramos para ellos. Y el teórico son 2.98 moles. Entonces esos 2.98 moles los tengo que pasar a gramos. ¿De quién? Del antimonio. ¿Cuál es el peso del antimonio? ¿Cuál es el peso del antimonio?
121.70. 121.76. 76. Entonces sería 2.98. Estamos hablando de 362.84 gramos. Les mando al siguiente. Entonces, pasamos los 2.98 moles de antimonio, los tengo que pasar a gramos. Sabemos que un mol de antimonio pues tiene un peso en gramos de 121.76. Entonces, teóricamente, obtendría 362.84. Y como el porcentaje de rendimiento se calcula a través del rendimiento real, que es lo que te sale en el experimento, dividido el teórico. El real, el problema lo dice, son 300 gramos. Y el teórico son 362.84 gramos. Esto, 300 dividido 362.84, lo multiplico por 100, quiere decir que obtengo el 82.68% de rendimiento. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas? Ninguna, licenciada. Bueno, ahorita el siguiente sería. Y el otro que es, lo que les indica es el porcentaje de conversión. Este porcentaje de conversión es cuando el reactivo limitante verdaderamente del reactivo se convirtió o reaccionó. Y a veces pues no todo el reactivo limitante se convierte. Pero en el problema no nos están dando que si se convirtió todo o no.
Y como nuestro reactivo limitante es 2.98 y aquí nos está indicando que sí reaccionó al 100%, porque no nos dan otro dato que diga de este limitante solamente reaccionó un 10%, por ejemplo. No lo dice el problema. Entonces, serían nada más hasta el porcentaje de rendimiento. ¿Alguna otra duda o pregunta? Así que después del porcentaje de rendimiento ya no se hace nada, Lick. No, porque dentro del ejercicio estaba revisando ahorita, este nos habla de un porcentaje de conversión. Y el porcentaje de conversión es cuando nuestro reactivo limitante indica que produjo un 2, por ejemplo, en este caso 2.98 que nos salió a nosotros. Si se le indica que solamente reacciona un 25%, a eso se refiere. Quiere decir que no sería el total que reaccionó. Por ejemplo, si yo les dijera a ustedes que del 2.98, bueno, perdón, te les voy a decir. Que dentro del problema, dijese, por ejemplo, suponga que se calientan 600 gramos de estivina con 250, dice, de limadura de hierro para producir 320 gramos de antimonio. Determine el reactivo limitante, la cantidad de reactivo en exceso que no reaccionó, el porcentaje de rendimiento y el porcentaje de conversión. Y añadiera, y según el porcentaje de conversión, indicando que del reactivo limitante solamente se convierte el 30%, que se le agregara eso a la pregunta. Y entonces, como es el 30% el que está en conversión, ahorita le mando la fotografía de la respuesta.
Ya se los mandé al grupo. Si dentro del reactivo limitante fuese el 30% el que reaccionó en su totalidad, por lo tanto, estaríamos hablando que de los 362.84 gramos que fueron convertidos de los 2.98 moles que se obtuvieron de el antimonio, multiplicado por los 30 gramos que tendrían que existir en los 100 gramos, porque estamos hablando de un 30%, estaríamos diciendo que fuesen 108.6 gramos que reaccionaron realmente de los 362.84 que no. No sé si me entiende. Sí, Lick. Serían de los 362.84 gramos de nuestro reactivo limitante. Si nosotros le quitamos los 108.6 gramos que sí reaccionaron, sería igual a 254.24 gramos de reactivo limitante que no reaccionó y que solo realmente fueron 108.6 gramos. Ahí le faltaba un dato al interrogante, así como decir el dato teórico y el dato práctico, lo que salió en el experimento, como fueron en el caso de los, dijeron acá 300 gramos que se están produciendo. ¿Dudas, preguntas? Esos 300 gramos se sacó del ejercicio, va, Lick. Sí, pero estoy viendo que copié mal. Ajá. Sí, porque estaban Dice anotando y no está. 320. Experimentalmente dice que salieron 320. Yo coloqué 300. Licenciada, ¿Sí? Le voy a tomar foto al... no sé si podríamos salir de su curso.